Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Estamos acá con una invitada muy especial, Sol. Sol, si querés saludar, presentarte. Bueno, para toda la gente, yo me llamo Sol, me congrego con las chicas y nada, tengo 16 años y desde que soy muy chiquita conozco al cine, gracias a Dios. Me estaba olvidando de mi compañera. Sole, ¿cómo estás? Hola. Es que como ya a veces me olvido de ella. Sí. Yo le pregunto cómo estás y ella no me pregunta a mí. Qué rico, Vamos a ver ¿verdad? la presentación. Bueno, hola, ¿cómo están? Nosotros estamos re contentas de estar con Sol porque es algo que veníamos pensando hace rato. Grabar algo con vos y así que gracias a Dios en serio. Sí, es verdad. Sí. Y decíamos, ¿en qué la metemos? Porque, o sea, era como mucho para hablar con Sol. Teníamos Ajá. como muchas cosas. Muchos puntos, sí. Pero esta creo que es la más fuerte. O la más exacta. O yo sé que ella tiene, no quiero espolear nada, pero sé que ella tiene testimonio de estas cosas, de lo que vamos a hablar. Bueno, pero antes de arrancar, Sol, estás estudiando Sí, estoy en la secundaria. en la secundaria. ¿Cuándo Sí. terminas ya? Este año ya terminé, ya estoy con los dos pies en quinto. Gracias a Dios. Y termino, no, como voy a técnica, termino Ajá. en 2026. Claro. Así que bueno, ahí estoy en eso. Bueno, pero ya queda poquito. Sí, no me queda nada. Bueno, ¿vos cómo estuvo tu semana? Yo recién saliendo de la gripe, de la angina. Nada de mate hoy. No, anda respuestas. No, sí. Gracias a Dios puedo hablar ahora. Sí, porque no. Porque ya le había dicho a Ani que seguramente iban a tener que grabar ellas dos, porque yo no tenía voz, pero bueno, gracias a No. Dios. Quería zafar. Sí, pero no pude. Bueno, no sé si querías agregar algo más o entramos. No, Entramos. sí. Bueno, hay un tema que, hay una palabra que en la iglesia donde nos congregamos se viene hablando hace tiempo y creemos que es confirmación de parte de Dios, porque Dios la trajo a nuestras vidas también durante esta semana, que es sobre la pesca milagrosa. Para el que no sabe dónde está en Lucas 5. Se puede buscar en los otros evangelios, pero nosotros nos vamos a centrar en la palabra que está en Lucas 5. La pesca milagrosa cuenta de cuando Jesús tiene ese encuentro con Pedro, que él lo llama, con Pedro y con dos pescadores más. A mí me gustaría igual, no quiero arrancar a hablar porque voy a arrancar y capaz que hablo todo y a Sol no le queda nada. Por algo tenemos una invitada, porque ella va a traer la palabra principal. O sea, ella va a armar el podcast hoy en sí. Así que nosotros no. Vamos a estar acá acompañándote nomás. Pero bueno, Sol, no sé qué leíste la palabra, qué más o menos sacaste. Sí, estuve estos días leyendo bastante. Por ahí me gusta leerlo en varias versiones, ir buscando varias cosas. Así que la verdad que pude, sacar varias cosas. Creo que una de las cosas principales es en cuanto al tema de extiende tus redes, que bueno, en su momento no lo entendí, que era precisamente extender las redes, entonces me acuerdo que le escribí a las chicas y pasaron un par de horas que me contestó Cele, pero fue re loco porque en ese ratito que ella quizás estaría ocupada, me acuerdo que Dios me empezó a ministrar en cuanto al qué era esto de extender las redes. Y después cuando las chicas me contestaron, era literalmente lo mismo que Dios me había hablado. Y tiene que ver con dejarnos usar por Dios, porque en ese entonces, Pedro y todos los que estaban en aquel lugar, que eran pescadores, tenían sus herramientas justamente para poder llevar a cabo su trabajo, que en ese entonces eran sus redes. Y dice que durante toda esa noche no habían podido pescar nada y llega Jesús y con una palabra totalmente distinta a lo que ellos estaban pasando en ese entonces, ¿no? Yo creo que estarían capaz de decepcionados, no sé, Sí, frustrados, frustrados, sí. Una frustración, encima ellos eran pescadores profesionales, ¿no?
Sí, sí. Entonces, claro, peor todavía no haber pescado nada en toda la noche. Pero llega Jesús y les dice que lancen las redes y Pedro le dice, bueno, yo creo que hasta como con cierta duda diciendo, bueno, bueno, si vos me lo decís, porque en una de las versiones que había leído yo lo interpretaba así como que Pedro le decía, bueno, si vos me lo decís, en tu palabra echo las redes. Y él echa las redes y automáticamente comienza a pescar peces y es tanta la cantidad de peces que, bueno, que tuvieron que llamar a los demás pescadores y ahí es donde, bueno, ocurre como un encuentro especial yo creo que el primer encuentro entre Pedro y Jesús. Y me llamaba mucho la atención porque yo creo que toda persona tiene, por ejemplo, talentos. Y eso yo creo que es lo que todos tenemos a mano. Y lo que yo sentía que Dios me ministraba en esta palabra es que Dios quiere, a través de lo que nosotros tenemos, que vienen a ser, por ejemplo, nuestros talentos, poder extender el Evangelio, expandir el Evangelio a través de nuestros talentos. Porque, por ejemplo, fíjate que Pedro era pescador de peces, pero Jesús, cuando una vez que tienen este milagro, le dice, vas a ser pescador de hombres. O sea, no desechó lo que Pedro tenía, sino que lo reutilizó, por así decirlo, para poder cumplir su misión o el propósito por el cual Dios lo formó. A mí me llamaba la atención y tengo una pregunta para hacerles a ustedes. Está en modo periodista. ¿Por qué Pedro? Y acá se abre otro tema, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero podemos profundizar más. ¿Por qué Pedro estuvo siendo un pescador profesional? De hecho, todos sabemos que se pesca de noche, donde hay más tranquilidad. ¿Por qué Pedro, pescando toda la noche, siendo profesional, no pescó nada? Pero al otro día, cuando Jesús se le aparece, pudo pescar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un momento y el otro momento? Entonces, No, yo creo que porque estaba Jesús. Exacto. O sea, la clave era Jesús. sí. Exacto. Y yo creo que él lo notó, la diferencia. Porque también fue un momento, como ese fue un momento clave, era un momento necesario. Donde él tenía que darse cuenta la diferencia cuando él hacía las cosas solo, donde no le salió bien, y cuando llegó Jesús. O sea, las cosas que hacemos sin Jesús y con Jesús. Al momento de leer esta palabra noté algo que se me venía a la cabeza y me gustó mucho. Lo dejo como una frase. Dice, si tengo a Jesús en mi barca, cuando eche la red podré pescar y el milagro sucederá. O sea, cuando yo tengo a Jesús en mi barca como hizo Pedro, y de hecho dice acá que era tanta la cantidad que habían pescado que tuvieron que tirar la otra barca, se llenó, 2 barcas estuvieron llenas de peces. Cuando yo obedezco a Jesús y cuando lo tengo en mi vida, ese milagro ese milagro sucede en mi vida. ¿Por qué? Porque es como decía Cele, esa es la diferencia, tener a Jesús en nosotros. Si yo no tengo a Jesús, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a impartir? Por más de que eche la red toda la noche, no voy a poder pescar nada. Por más de que trabaje, va a ser en vano. Porque si no tengo a Jesús, no tengo nada. Entonces no voy a poder impartir nada. Yo creo que también va en cuanto a tener a Jesús, no es simplemente, creo que los que somos hijos de Dios todos hicimos la primera oración de aceptar a Jesús en nuestro corazón, pero la historia no termina ahí, sino que sigue y uno tiene que comenzar a formar una relación con Dios, porque bueno, justamente esa es otra cosa que veía, viste que el capítulo anterior se narra la parte de la tentación de Jesús. Sí. Y después de eso, él principia su ministerio y es donde él se encuentra con los discípulos y bueno, comienza su ministerio. Entonces, yo pensaba que cuán importante también es justamente los tiempos de intimidad con Dios para poder, como decía Pedro, echar las redes, pero en tu palabra, saber qué es lo que está escrito, saber qué es lo que dice Dios. Es importante eso también. Sí, yo también pensaba en eso. Qué importante es eso, cuando estoy preparado, por así decirlo. Así sea, por ejemplo, Sol hablaba de los talentos. Y a veces ese talento que tengo puede ser sociable.
con las personas. Yo pensaba en eso. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos en las redes sociales lo podemos tomar como un talento, o simplemente que se le da bien saludar a cualquier persona y charlar con una persona. Y yo creo que tenemos que estar preparados para cualquier caso, así sea el que se sube a un altar a predicar, así como el que va a comprar y le quiere predicar al vecino. Porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces yo pensaba que importante es estar preparado, porque como vos decías, porque así yo puedo tener conocimiento de lo que estoy hablando, de lo que le voy a decir a la persona, conocimiento de la palabra de Dios. Pero también yo pensaba que no porque no esté preparado, porque no me sepa un versículo, no es que no puedo hablar de la palabra de Dios o hablarle a alguien de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en el desierto, lo podemos tomar como que esa era la preparación de Jesús para salir a su ministerio. Pero él en su preparación ahí en el desierto también tuvo que usar la palabra de Dios, también fue usado, porque el diablo se le presenta y él tiene que luchar contra eso. Entonces él decía, escrito está, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Él también tuvo que hablar de la palabra de Dios en esa preparación. Entonces no quiere decir que porque yo todavía no me sienta preparado o todavía no me digan van a andar a predicar a tal lado, no quiere decir que no pueda, sino que sí, porque nos vamos formando todos los días. Claro. Pero sí, para mí también es muy importante esa relación con Dios de todos los días, donde yo me alimento de la presencia de Dios y puedo tener nuevas experiencias, y cuando yo me alimento de esto, de la palabra, porque es ahí donde yo estoy con una persona y se me va a hacer re fácil poder decirle tal versículo, poder decirle la palabra dice, o no decirle el versículo, sino hablarle desde la palabra, porque la conozco. La conozco y la vivo también, qué importante Sí. es eso. Porque a veces nos pasa que somos, o hay personas que les cuesta hablar, les cuesta predicar, pero desde su testimonio, desde su vivencia, de las pocas palabras que pueden decir o del servicio que pueden demostrar hacia los demás, también están predicando. Sí. Y me gusta que acá aclara algo, en el versículo 8, después de que sucede el milagro, dice que Simón Pedro cayó de rodillas, dice ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y sigue diciendo, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Cuándo entra temor en nuestras vidas? Cuando tenemos al Espíritu Santo. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, como decía Sol, hacemos oraciones de fe y demás, uno va alimentando esa comunión con Dios. Y cuando uno alimenta esa comunión con Dios, el Espíritu Santo está dentro nuestro. Y nosotros comenzamos a tener ese temor, no miedo, sino ese temor de decir, no le quiero fallar a Dios, o si le fallo, me siento culpable y me siento arrepentido, como le pasó a Pedro. Pedro se sentía arrepentido porque él se hacía llamar hombre pecador estando delante del propio Jesús. Y cuando entra eso en nosotros, comenzamos a querer ser mejor para Jesús, ser mejor para Dios, tratar de comportarnos de una buena forma. Y leía algo que me gustó mucho, que hablaba de la red, el tema del pescador, es la herramienta, es la herramienta que usa un pescador. Hoy en día, en ese tiempo se usaba redes de diferentes, ¿cómo se dice? Materiales. Pero ahora se usan otras cosas, hay muchas más tecnología, muchas más cosas. Y hay algo que me gusta mucho porque buscaba cómo un pescador cuida su red. Y una de las cosas que hace dice que hay que tratar de evitar que se enganchen cosas en el momento de la pesca. Y si se engancha algo, una alga o algo que haya en el lugar donde están pescando, tienen que sacudir la red y lavarla. Esto, ¿cómo lo llevamos a nuestras vidas? Uno cuando quiere salir a evangelizar o cuando se rodea de gente que no conoce a Dios, cuando nos rodeamos de personas que no conocen la palabra de Dios o que no comparten la misma forma que nosotros compartimos, tenemos que tener cuidado en que no se nos peguen ciertas cosas. Hay una palabra que dice que que ellos se conviertan a ti y que no nosotros nos convirtamos a ellos.
O sea, estar siempre atentos y tener nuestras redes siempre limpias, en decir, yo no me voy a contagiar, sino lo que yo voy a hacer es estar con ellos, juntarme con ellos, pero ser luz. Ser luz en medio de las tinieblas, porque eso es lo que Jesús nos envió. Sí, a mí me pasó un tiempo, me acuerdo en la primaria, justamente con esto de la junta y de contaminarse, por así decirlo. Bueno, ahora se me venía un versículo en el que hablaba Ani de que ¿cómo es que dice? De las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Me acuerdo que en la primaria había un grupo de amigos y yo me acuerdo que quería juntarme con ellos, pero ellos medio que no me aceptaban a mí. Entonces yo, ¿qué hice? Cometí el error de empezar a hacer cosas que ellos hacían. Que capaz, bueno, en ese entonces no era mucho comparado a lo que quizás ellos hacían, pero por ejemplo me acuerdo que había empezado a decir malas palabras, era re mal pensada, había aflojado un poco en la escuela. Y eso me afectó muchísimo porque después me costó un montón soltar esas cosas. Pero eso porque a consecuencia de querer ser como ellos y no tener en mente que no, que yo soy luz y tengo que cambiar la situación o las cosas en el entorno en el que estoy. Entonces después de un tiempo ocurrió una situación en el curso, en el grado, donde dije, wow, realmente me parece que yo no soy así. Y me acuerdo que le pedí perdón al Señor y pude soltar todas esas malas costumbres que había adquirido a consecuencia de no lavar mis redes y otra por también dejarme influenciar por el resto. También pensaba en, no sé si cerrando esto porque hay muchos temas que se tocan, pero cerrando un poco esto de ser luz y demás, también anoté que qué es lo que uno necesita para ser un pescador. Además de que necesitamos a Jesús, hay cosas que tenemos que entender. Solo anoté una porque me gustó mucho. No anoté mucho. Anoté una que me gustó mucho que dice estar dispuesto a trabajar en cualquier tipo de clima. Un pescador real, o sea, un pescador realmente un pescador de peces, digamos, va a pescar y no importa si hay lluvias, truenos o si está lindo el día, no importa el clima, él tiene que trabajar, tiene que sí o sí pescar. Y pensaba en nuestras vidas, cuando se comiencen a activar los dones, cuando se comiencen a activar los ministerios en nosotros, sabemos que hay una contralucha, sabemos que hay cosas que no, hay procesos que vamos a tener que pasar. Y tenemos que estar dispuestos a trabajar y a servirle a Dios igual y a predicar de su palabra sin importar el clima. Tengo que estar dispuesto a salir a pescar igual, a ser pescadores de hombres. Es que yo creo que en ese caso que vos decís lo tenemos de ejemplo a Jesús. Sí. Porque era Jesús, sí, lo sabemos. Pero él también era humano en la tierra. Y yo me pongo a pensar en esa situación donde él ve a estos pescadores y él sabía, él conocía toda esa situación que ellos habían estado pescando, y yo me imagino que él debe haber pensado, no sé, ¿será que voy y le digo que otra vez vaya a pescar si estuvo toda la noche pescando? O sea, vieron que, y lo vemos también en otros ejemplos, donde a Jesús no le importaba la situación, no le importaba cuál iba a ser el resultado de la palabra que él iba a decir. Él la decía. No importaba el clima que había en ese lugar o lo que se generaba o si después de decir tal palabra lo iban a echar del lugar. Él iba a hacer lo que tenía que hacer, que era llevar la palabra de Dios. O sea, Jesús predicaba más allá de las circunstancias, de lo que pasara, porque él sabía que estaba sembrando la semilla, así sea un clima malo o bueno, o le están recibiendo un mensaje o no. La semilla la estaba sembrando igual. Y yo creo que, como decía Ani, es lo que nosotros debemos hacer. No importa la situación. Siempre yo creo que es muy importante saber que debo dejar igual las semillas sembradas. Pedirle valentía a Dios y dejar esa semilla. Yo me acuerdo trayendo otro personaje al tema, con las mujeres de la iglesia estábamos estudiando el libro de Mateo y
Me acuerdo que a través de ese estudio pude conocer más, haciendo un paréntesis, a Juan el Bautista, porque nunca lo había leído en profundidad. Y me di cuenta que era una persona como muy loca, así como muy sin filtros, muy sincero, muy honesto, y que no medía si bien él no era como prudente a la hora de hablar, él le importaba llevar la palabra y como sea. Si te era fuerte la palabra y se te ofendía, lo lamento. Yo creo que hoy, yo por ejemplo, No lo harías. Claro, no lo haría. Claro. Yo trato de ser como más... Y eso que Pero- ahora no, o sea, ahora suponete que si lo haces, lo máximo que puedes recibir es, no sé, ¿cómo se dice? Un rechazo, Claro, pero no una muerte, claro, una decapitación. No claro. sé. Pero lo que yo aprendí era a ser valiente. Porque no estoy, por ejemplo, hoy yo no estoy en esa época. Claro. Como vos decís, yo no voy a recibir ese castigo. Más allá de una crítica, una mala mirada, un rechazo. Pero a veces, viste que cuesta igual ser valiente. Cuesta ser así como Jesús. Ver esa situación donde esos hombres no habían pescado nada y estaban enojados y estaban frustrados. Y él fue igual a decirle. Sin importar, porque capaz que los sacaban a los gritos, salí de acá, no es que hace rato estoy... Pero no, Claro. él se animó igual y le dijo, agarren las redes, vayan a pescar otra vez. Yo creo que eso tiene mucho que ver con a dónde estás poniendo tu mirada vos también. Porque si vos estás pensando en qué va a decir el hombre, te vas a echar para atrás siempre. Sí. Y siempre te vas a echar para atrás porque siempre vas a tener el miedo al rechazo justamente. Que yo creo que siempre está porque somos humanos, somos vulnerables. Pero la cosa cambia cuando vos pones tu mirada en Jesús y decís, cuando pones como tu mirada en el fin, el propósito por el cual vos estás haciendo eso. Que es agradar al Señor, mostrarle fidelidad, mantenerte firme en el Evangelio. Yo creo que eso es lo que hace que uno pueda también, llevándolo al lado de predicar sin miedo. Creo que eso es lo que hace a los buenos hombres y mujeres de Dios. Cuando uno está plantado en el fijo, plantado en Jesús, plantado en Jesús es donde te animás a hacer cosas como las que Jesús hizo, que es ir y, qué sé yo, predicar o hablar cosas totalmente distintas a lo que está sucediendo. También pensaban que todo tiene su tiempo, porque, por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. O sea, la vida de Juan el Bautista, cuando uno comienza a leer la Biblia, uno ya sabe que va a ser corta. Su vida no fue larga, no fue muchos años que vivió. Entonces, ese poco tiempo, él tenía que preparar el camino del Señor. Y Dios justamente lo había enviado a eso, a preparar el camino de una forma que hoy capaz a nosotros nos duele. O nos dolería si nos predicaran como Juan el Bautista, generación de víbora. ¿Qué más dijo? No sé, pero bueno, Fortísimo. cosas re fuertes. Y todo tenía como su tiempo, porque en Jesús fue diferente. Jesús comenzó un poquito más, ¿cómo se dice? Un poquito más suave para predicar. Y cuando ya estaba por llegar a la cruz, empezó a predicar fuerte, sepulcros blanqueados, arrepentidos y convertidos os pereceréis. O sea, son cosas que vos no le vas a decir a alguien, o por lo menos yo no me animo a decirle. Bueno, no sé. Buen chiste. Eso no sé. Bueno, la pensás, ¿viste? Pero Jesús tenía esa autoridad del Padre. Y además él sabía su propósito. Su propósito era llegar a la cruz y darnos salvación y vida eterna a todos. Entonces, listo, dijo, acá lo digo. Yo también, si yo supiera que mañana me voy a morir, imagínate esa cosa. Pero a lo que voy es que todos tenemos el tiempo de la madurez y de la autoridad en Dios. Porque por ahí cuando recién comenzamos en los caminos de Dios, a veces estamos tan apasionados, a mí me pasó, que yo estaba tan apasionada por Dios que quería que todos se conviertan, que todos hagan lo que yo hacía. Yo Y creo que- no es así. Yo creo que cuando recién nos convertimos, nos pasa. Somos Juan el Bautista. Ajá, pasa. Sí, porque yo también tuve mi momento así apasionada de que, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Claro, y después te das cuenta que decís, no, porque al final yo soy igual. Claro. O sea, no terminás de ser humano. Entonces,
hay una palabra que dice que primero estamos como los bebés tomando una leche, como dice, no adulterada, leche no adulterada. y después ya estamos preparados para comer alimentos sólidos. Entonces, como que todo tiene su tiempo. Capaz en un momento de mi vida yo estoy para predicar un poquito más suavecito y en otro momento que tengo un poco más de autoridad, como por ejemplo el pastor. Cuando él comenzó yo creo que no, era como para predicar, digo, como más como nosotras, en el sentido de que siempre llevando un mensaje de amor, de misericordia. Y hoy él tiene otra autoridad, pero porque fue conforme a los años, conforme a su madurez y conforme al lugar donde está, tiene la autoridad de poder venir y decirnos, me parece que esto no está bien. Bien, siempre bien. Uno siempre tiene que predicar la palabra bien y dar bien los consejos, pero hoy hay personas que tienen otra autoridad diferente. Pero eso lo vamos adquiriendo, creo, con los años, con la madurez, con el tiempo. Sí, más allá de los años yo creo que qué tan dispuesto vos estás a recibir de Dios también, porque pueden pasar muchos años y vos estar estancado en el mismo nivel. Sí, eso sí. O sea, Hay de también, claro, va también en tu relación Sí. con Dios, cómo vos la llevas tu relación con Dios. Sí. Porque yo acá un año puedo crecer muchísimo, pero y una persona, sin juzgar a nadie, ¿no? Esto lo Sí. digo con total respeto, hay gente que capaz que está muchos años, pero capaz que no Nada. avanzan, claro. Pero yo creo que también pasa por ahí también. Yo pienso que, digo por ahí, capaz que no es verdad, pero el que ha tenido un encuentro con Dios no puede no crecer. Sí, el cristiano o la persona que verdaderamente es un discípulo, no solo un creyente, no es que creo en Dios y chao, no. Un discípulo de Dios no puede no crecer. Un discípulo de Dios, uno que conoce a Dios y que porque cuando Dios llega a nuestras vidas, uno no quiere dejar de recibir de parte de Dios, o no quiere dejar de alimentarse de Dios. Entonces sí o sí vamos a avanzar. Pero aquel que solo creyó en Dios y se quedó con eso, es como dice Sol, podés tener 40 años en el Evangelio y estás en el mismo lugar. Bueno, yo estaba pensando... ¿Se dieron cuenta que nos fuimos? Sí. Yo ahora volviendo un poco, yo estaba pensando que por ahí es cierto que por ahí tenés como más, agarras como más valentía capaz que con el tiempo que llevas conociendo de la palabra, cuando estás firme y cuando tuviste un encuentro, viste que como que vas para adelante. Claro. Pero a mí me ha pasado y conozco personas que les ha pasado que por ahí llega un punto donde te agarra cobardía, donde vos sabés que Dios te está queriendo llevar a algún lugar y vos empezás a decir, no, yo no puedo, hasta allá no llego, hasta acá llego yo. Acá me quedo. Claro. Entonces yo ahí pensaba, vieron cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Y yo estaba leyendo y me acordaba también de alguien que predicó hace poco en la iglesia, que decía lo que significa boga mar adentro, que era ir más a lo profundo, claro. Y yo pensaba en esto que decíamos de nuestras redes, que decíamos que nuestras redes son nuestros talentos, las herramientas que Dios nos entregó, qué sé yo, ya sea las redes sociales, esto claro, el arte, ser más sociable, la música, hay muchos talentos y muchas cosas también que nos salen bien, cosas que se nos hace fácil hacer. Tenemos la capacidad de hacer algo. Y pasa a veces que limitamos esas cosas, ¿no? Que le ponemos siempre un límite, que decimos, no, hasta acá llego, yo sé hasta acá, yo puedo hasta acá. Y no vamos más adentro como le dijo Jesús a Pedro. Nos quedamos ahí en un solo lugar. Y yo me acuerdo que con el tiempo, cuando yo me puse esto en la cabeza, que decía, no, hasta acá no puedo, por ejemplo, fue antes de que yo supiera que iba a empezar a predicar. Yo decía, no, hasta allá no llego, nada. Y siempre me tiraban palitos, yo me decía, son chistes que me hacen, ¿no? No, yo decía no. Y yo todo el tiempo, no. Y esos no empezaron a ser de verdad.
a decirme, no, yo no puedo. Y yo me la empecé a creer, y ahí es donde comenzó un proceso donde Dios me empezó a hablar, donde me decía, hay cosas que estás frenando, porque yo quiero ir más allá y vos no querés. Yo quiero llevarte más allá y vos te pones límites. Entonces yo ahí entendía que mis límites no son los de Dios, porque Dios no los tiene. Yo no conozco las cosas que Dios tiene para mí, pero yo fui totalmente sincera con Dios. Yo le decía, me asusta avanzar, porque Claro. siento que no voy a poder, porque siento que no estoy capacitada. No sé, se me pasaban esas cosas así, pero leía yo, cada hombre de la Biblia, leía sobre Pedro, sobre Pablo, que es un personaje que a mí me gusta mucho, y yo me daba cuenta que era cosa de decirle que sí a Dios, y que yo no iba a hacer las cosas con mis fuerzas, con mi capacidad, sino que Dios en el proceso me iba a ir llenando capacitando hacia donde Él me quería llevar. Si Él me quería llevar hacia un área, por ejemplo, en mi caso era predicar, Él me iba a ayudar en eso. No es que vos vas a predicar y me iba a dejar sola. Entonces yo cuando empecé así a ser un poquito más valiente, ahí es donde pum, me dijeron, tenés que predicar. Yo que ¿para qué me puse? Bueno, pero ahí empezó. Todavía me cuesta, porque Ani lo sabe, yo soy como muy así, como que Dios me está llevando y ¡shum! Pongo el freno yo. Porque a veces siento que no tengo yo la capacidad. Y hay algo importante que yo recalcaba, y hace mucho yo leía una frase que decía, qué hermoso es ver a Jesús reflejado acá en la tierra. ¿A qué se refería? A ver a Jesús reflejado en personas. ¿Por qué? Porque Jesús era esa persona que les hacía ver a las personas, a sus discípulos, las capacidades que ellos tenían, que ellos sí podían. Por ejemplo, cuando Pedro se hunde en el mar, Claro. ¿vieron? Él le decía, fíjate en mí, fíjate en mí. O sea, él les hacía ver a sus discípulos que ellos sí podían. Entonces acá hay personas, a mí me pasaba que acá habían personas que me decían, vos podés, Ele, no tenés que decir eso. Vos sos así, vos tenés esta capacidad, vos podés hacer esto. Y no es que yo me la creía, sino que yo decía, hay cosas que a veces yo no me doy cuenta que tengo. Y es lo que Dios hace con nosotros, sacar de nosotros lo mejor para que nosotros podamos ver eso y saber que son herramientas que tenemos para usar. Y a partir de eso, yo creo que es importante tomar esas herramientas y usarlas. Como Pedro, vieron que Jesús le dijo, vos cámara adentro, y Pedro le hizo caso, tomó lo que él sabía hacer, las redes, la pesca, y lo hizo. Y Jesús lo llevó mucho más allá. Y ahí es donde empieza la relación de Pedro con Jesús, que todos la conocemos, ese ministerio de Pedro, no ahí en el momento, sino que ahí es como que Jesús empieza a preparar a Pedro, y después ya todos conocemos la vida de Pedro, que fue el máximo líder de todos los discípulos, de todos los cristianos. Yo creo que está bueno poder identificar qué son tus fuertes, por así decirlo, justamente para después volcarlos a lo que es el trabajo para Dios, por así decirlo. Y de esa manera yo creo que Dios te va abriendo puertas, decir, bueno, esto de acá podés usarlo de esta manera, esto de acá de esta manera. Y algo que hablaba con mi mamá en estos días, yo creo que también todas las cosas uno las puede llevar a un plano espiritual. Por ejemplo, yo le decía que bueno, como les venía diciendo, que es como que Jesús no desechó, por así decirlo, el talento de Pedro, que él era pescador de peces, sino que lo hizo pescador de hombres. Entonces yo creo que Pedro podría haber analizado cómo era su trabajo terrenal como pescador y en base a esas características llevarlas a un plano espiritual para saber cómo llevar el evangelio. Eso también yo creo. Agregando un poco a lo que decían las chicas, también por ahí cuando nos acobardamos pensar cuál es el fin
de yo predicar o yo evangelizar, ganar almas. Entonces, me acuerdo que una vez charlando con nuestro pastor me dijo, uno tiene que tener amor por las almas. Cuando uno tiene amor por las almas, es eso lo que te da la valentía para predicar o para evangelizar. Porque nos llenamos de Dios, pero somos ese árbol que damos esos frutos es para que otros coman, para que otros se llenen, para que otro también conozca a Dios. Entonces Dios nos utiliza, como decía ella, a través de los talentos, los dones que tenemos, pero es para el beneficio de los demás. Es pensar y decir, yo quiero que el otro, no quiero que la otra persona termine mal, sino que la otra persona conozca lo que yo conocí, que es la salvación, la salida, la solución a todos sus problemas. Y me gustaba lo que decía, solo pensé mucho en eso. A veces no, yo creo que siempre, Dios utiliza lo peor que hacíamos antes y eso lo utiliza para bien en nuestra nueva vida en Cristo. Por ejemplo, era una persona capaz impulsiva. Dios, cuando estamos en la nueva vida en Cristo, quizás no es que nos rechaza por ser impulsivos, sino que eso lo va puliendo y lo va mejorando para ser impulsivos, para evangelizar, para predicar, para decir, vamos, dale, vamos para adelante. No paro, no me atemorizo, no me freno, porque sé que Jesús va conmigo. Vos habías dicho algo antes de arrancar que me gustó, que era lo de trabajar en equipo. ¿Lo habías? No, pero voy a leer. Porque estábamos hablando del tema de las redes, de que yo había leído que existen 2 tipos de redes, no me acuerdo los nombres porque eran re raros, pero uno era, una red se usaba de a uno solo la manipulaba, y había otro tipo de red que ya se trabajaba, digamos, de a 2 barcas, de trabajo en equipo. De ahí viene la cosa. Ahí me gustó. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en equipo ahora. Vieron que con Pedro estaban 2 personas más, que después también fueron discípulos de Jesús. Dice Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Y ellos ayudaron a ¿cómo se dice? ¿Levantar las redes? A levantar las redes. Entonces por ahí hay personas que te van a sumar. Hay personas que van a hacer ese rompecabezas para ayudarte, para sumarte en el tema de que vos puedas evangelizar, de que vos puedas predicar, de que vos puedas entregar la palabra. Nosotros siempre lo decimos con ser en los podcasts, somos re diferentes. Pero yo creo que una aprende de la otra y la otra aprende de una, y ella hay cosas que agrega que yo no tengo ni idea y yo agrego cosas que quizás ella no tiene ni idea. Entonces, ese es un ejemplo como para que sepan que siempre hay un compañero, que siempre Dios nos pone un compañero para poder cumplir su propósito. No tengo nada más. No tengo nada para decir. ¿Vos te queda algo? No, lo único que, bueno, es como saber que no estás solo, porque ahora sos parte de una familia que es la familia de Cristo, entonces hay todo un cuerpo donde Jesús es la cabeza, entonces cada uno trabaja, justamente aporta de diferentes maneras, justamente con lo que uno sabe hacer, aporta de diferentes maneras, pero eso no quiere decir que uno sea menos que el otro, sino que nos ayudamos entre todos. Así que Cerrando lo que dice Sol, que con respecto a eso hay una palabra muy conocida que dice que, mira, justo acá la tengo, que primero que Jesús le dice a sus discípulos, que primero les da una orden, que les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles, y al final de eso les termina diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús nos dio esa comisión, esa gran comisión, esa gran tarea de llevar su palabra, como estábamos hablando recién, y para esos momentos donde no nos animamos, donde pensamos que es difícil llevar la palabra, o que estamos en esos momentos de cobardía, de que pensamos que no voy a poder, Jesús nos dice, yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, Él es el que va con nosotros, el que nos capacita. De hecho, la palabra dice que Él es el que pone las palabras en nuestra voz. Así que no tengas miedo, hay que animarse
Lo digo yo que a mí me cuesta, soy más de las redes sociales, que en persona me cuesta. Pero en este tiempo me he tomado de esta palabra para ser valiente y saber que si yo hablo, es Jesús el que me respalda. ¿Me Bueno. despido yo o qué? ¿O quién se despide? Le agradecemos a Sol Sí. por haber aceptado, Sí. por haberse animado. Creo que haga una segunda parte, no sé. Pero bueno, veremos. Veremos. Bueno, Dios les bendiga. Saben que si alguno necesita oración, siempre lo decimos, si alguno tiene alguna necesidad, nos puede escribir al privado, dejamos números al finalizar el video. Y nos vemos en el próximo podcast.